Hola, soy Marcela García, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, osteópata. Pertenezco al Consejo Directivo y al cuerpo docente de la Escuela de Osteopatía de Buenos Aires y hoy quiero darles la bienvenida a estas nuevas jornadas que tendrán como objetivo, una vez más, poder transmitir los alcances de la osteopatía como disciplina integradora, tanto desde un punto de vista diagnóstico como terapéutico, a través de diferentes ejes temáticos. En esta oportunidad, iniciando el ciclo de charlas, hoy quiero compartir con ustedes una mirada conceptual de una región corporal tan importante como es la cavidad torácica, analizándola específicamente desde una perspectiva osteopática. Pero para darle sentido a estas jornadas, creo importante comenzar destacando que la osteopatía, como disciplina integradora, propone un razonamiento clínico basado en 4 principios básicos que se plasman en una mirada o concepción holística del individuo desde su concepción más amplia, considerándolo en sus dimensiones cuerpo, mente y espíritu, donde todos los sistemas corporales presentan una interdependencia anátomo-funcional, concepto que vale tanto para la función normal como para la disfunción, entendiendo que esta interdependencia funcional está dada especialmente por los 2 grandes sistemas integradores corporales, como es el sistema facial, ese tejido conectivo omnipresente, que constituyendo una estructura única representa el gran enlace mecánico entre cada una de las estructuras y los diferentes sistemas corporales, representando la gran vía de comunicación mecánica y neuroquímica, ya que su estructura tensérica y sus propiedades físico-químicas como el tixotropismo, la viscoelasticidad y especialmente la piezoelectricidad es lo que permite que todo estímulo mecánico se convierta en una respuesta neuroquímica a nivel celular. Y este mecanismo, conocido como mecanotransducción, es lo que a nosotros los terapeutas manuales nos permite comprender no solo cómo puede haberse establecido un proceso lesional, sino también los resultados que obtenemos cuando aplicamos las diferentes técnicas manuales. Y por el otro lado, considerar al otro gran sistema integrador, que es el sistema nervioso, como el gran coordinador de todas las funciones, ya que todas las estructuras corporales se encuentran bajo algún tipo de control neural. Así, la filosofía osteopática posee un pensamiento global sobre la salud del individuo, proponiendo una terapia racional basada en la comprensión de la unidad corporal, de los mecanismos autorregulatorios y en la comprensión de la interrelación estructura-función. Desde una concepción osteopática, comprender este principio de estructura-función resulta relevante en nuestro razonamiento clínico, entendiendo que son 2 caras de una misma moneda. Este principio hace referencia a la anatomía y a la fisiología desde los niveles más macro a los niveles más micro, siendo indispensable comprender también los mecanismos a través de los cuales se desarrolla esa función. Esta interrelación vale tanto para la función normal como para la disfunción y es precisamente en estos conceptos donde se basa el desarrollo de los modelos osteopáticos. Entonces, ahora sí, comprendiendo un poco la mirada, a partir de esta introducción y para entrar en tema y comprender las implicancias clínicas de la cavidad torácica, lo primero que tenemos que tener en claro es qué representa la cavidad torácica, o sea, esta región dentro de la corporalidad global. Ya que generalmente cuando nos referimos a esta región, automáticamente pensamos en la función cardiopulmonar, y por supuesto que es así, pero en realidad esta región representa mucho más que eso. Así, si consideramos a la cavidad torácica desde un concepto anatómico, podemos decir que forma parte de la unidad funcional del tronco, pero si pensamos en las estructuras óseas que la conforman, vértebras torácicas,
costillas, esternón, clavícula y las estructuras miofaciales que se anclan en estas estructuras, nos damos cuenta que esta región establece un vínculo funcional directo con el resto de las regiones corporales, tanto cráneo cervical, miembros superiores, la pelvis y a través de la pelvis con los miembros inferiores. Con lo cual, de esta manera ya podemos comenzar a entender cómo esta región, desde un punto musculoesquelético, posee influencias recíprocas con casi toda la economía corporal. Recordamos que sus límites superior e inferior están formados por importantes estructuras faciales que se disponen de manera transversa, constituyendo las fascias de la entrada torácica y por arriba y el propio músculo diafragma por debajo, constituyendo los verdaderos diafragmas con la implicancia funcional que estos representan como grandes divisores de cavidades, pero también de interdependencia funcional en las regiones y además que son los que determinantes del mantenimiento de las presiones intracavitarias que son indispensables no solo para el normal funcionamiento visceral, sino también para asegurar la normal vehiculización del flujo vascular arterial, venolinfático y nervioso. Recordemos por otra parte que el interior de esta cavidad está dividida en dos compartimentos laterales que alojan a los pulmones pleuropulmonares, quedando entre ellos un compartimento medio central, el mediastino, que aloja el corazón, pero también en su parte posterior a la tráquea, al esófago, a los grandes vasos y a la cadena laterovertebral simpática y plexos nerviosos. Aquí vemos cómo la relación del diafragma, insertándose sobre las 6 últimas costillas, ya impone una relación mecánica indisociable con la caja torácica, como así también un vínculo funcional con las estructuras viscerales con las que se relaciona facialmente, con las estructuras vasculares que lo atraviesan, como la aorta, el conducto torácico y la vena cava inferior, como asimismo con las estructuras nerviosas, como son el nervio frénico, el nervio vago, que lo atraviesan, y por debajo de él con el plexo solar. Entonces, si pensamos entonces en este principio básico osteopático de la estructura-función, ya podemos comenzar a entender todas las implicancias clínicas que pueden generarse, por ejemplo, con una hipertonía diafragmática, desde una disminución en la expansión costal, con o sin bloqueos costovertebrales, alteraciones de la cinética visceral, por tensiones faciales, trastornos congestivos por afectación de la circulación venolinfática de retorno, desequilibrios viscerales por disfunciones neurovegetativas, trastornos posturales, etc. Ahora bien, como osteópatas, a nosotros lo que siempre nos interesa saber es la causa y entendiendo que siempre los caminos tienen doble vía. ¿Qué quiero decir con esto? Que es indispensable saber, en este caso, por ejemplo, si esa hipertonía diafragmática es causa o consecuencia. Podríamos estar ante diferentes circunstancias, por ejemplo, frente a un paciente que tuvo un traumatismo con fracturas costales que generaron un bloqueo costal por retracción de la fascia endotorácica, que en continuidad generó tensiones sobre la pleura, pudiendo alterar la cinética propia del pulmón. Estoy hablando de bloqueo funcional de la movilidad visceral. Y ese paciente presentar una alteración respiratoria. O viceversa. O por el contrario, un paciente a lo mejor que ante un proceso de COVID desarrolló una neumopatía severa de la base del pulmón izquierdo, lo que va a generar obviamente ese proceso inflamatorio, retracciones a nivel de la pleura, generando tensiones que en su continuidad facial podría afectar al hemidiafragma izquierdo y esa hipertonía diafragmática izquierda podría
influir en el orificio esofágico inferior y el paciente se presenta con trastornos digestivos. Otro ejemplo podría ser que la simple hipertonía diafragmática por tensión a través de los pilares sobre la columna lumbar consultara por lumbalgia o por dorsalgia por tensión de los ligamentos externo pericárdicos. Siguiendo el mismo razonamiento respecto a la entrada torácica superior, sabemos que esta entrada torácica, si bien representa la apertura superior de la cavidad, forma parte de la cintura escapular, estando en relación directa, por un lado, con el miembro superior, tanto desde una cinética articular como miofacial, pero también sabemos que sobre la primera vértebra torácica se apoya todo el raquis cervical, estableciendo así el vínculo funcional con la región craneocervical, como así también con el sistema estomatognático a través del sistema hioideo. Cabe recordar que la fascia de la cúpula pleural también toma inserción en las últimas vértebras cervicales. Entonces, nuevamente, ya vamos viendo cómo el conocimiento de la anatomía, de la fisiología y de la biomecánica es lo que nos permitirá interpretar la clínica del paciente. Por otra parte, debemos considerar o remarcar que todas las estructuras viscerales que se alojan en la cavidad torácica, como el resto de las estructuras viscerales que también lo hacen en la cavidad abdominal, están recubiertas por sus propias fascias, que son las que la anclan a esas estructuras al plano musculoesquelético del tórax. En este caso, recordando que parte de estas fascias, a las que denominamos globalmente fascias mediastínicas, representadas por el pericardio y sus expansiones, que forman los ligamentos externopericárdicos y los ligamentos frenopericárdicos y vertebropericárdicos, se van a continuar hacia arriba con la fascia profunda cervical que recubre el tubo laringofaringeo para terminar en el tubérculo faríngeo del occipital, y hacia abajo con la porción fibrosa de los pilares diafragmáticos y la fascia ilíaca, y son la parte constituyente de lo que conocemos como tendón central o cadena axial profunda, siendo determinante de la postura. No menos importantes son las relaciones que esta región establece con el sistema nervioso central, representado en este nivel por la médula torácica, como así también con el sistema nervioso periférico, tanto en sus componentes somáticos como en sus componentes vegetativos, tanto simpáticos como parasimpáticos. Desde un punto de vista osteopático, resulta importante recordar que a nivel medular existe una integración neurológica por convergencia aferencial del sistema somático y visceral, lo que nos permite entender por qué cuando se produce una disfunción somática vertebral donde existe un estado de facilitación medular de ese segmento vertebral, va a repercutir sobre todos los elementos metaméricos correspondientes a esa metámera: esclerotoma, dermatoma, miotoma, angiotoma, viscerotoma, pudiendo provocar reflejos somatoviscerales, viscerosomáticos, visceroviscerales, neurolinfáticos, etc. Concepto que a nosotros nos es muy útil porque van a ser herramientas diagnósticas a tener en cuenta. El término disfunción somática desde un punto de vista osteopático hace referencia a la alteración de movilidad de cualquier elemento conjuntivo que se traduce en una restricción de movimiento en uno o varios de los parámetros fisiológicos, tratándose de bloqueos funcionales donde la pérdida de movilidad siempre va a venir acompañada de alteraciones reflejas. Por lo que resulta relevante entender que el concepto de disfunción somática no solo implica un proceso local con falta de movilidad de cualquier estructura corporal, sino que lleva implícita numerosas acciones reflejas que pueden tener una implicancia local
o sistémica y que puede afectar precisamente los mecanismos autorregulatorios corporales. Es decir, que cuando desde la osteopatía se hace referencia al concepto de disfunción somática de cualquier estructura, no solo nos estamos refiriendo a una falta de movilidad, sino también a consecuencias reflejas que provocan alteraciones neuroquímicas que por supuesto van a predisponer a esa persona a sufrir dolor u otros síntomas que afecten su salud. Como ya fuera referido, es de destacar la gran influencia neurovegetativa que posee esta región a través de las relaciones anatómicas que presenta con el sistema nervioso simpático y parasimpático, con lo que este sistema representa en la regulación de las diferentes funciones indispensables para la vida. Recordamos que a nivel de la médula torácica y lumbar superior, alojada dentro del conducto vertebral torácico, se localizan las primeras neuronas preganglionares del sistema simpático y luego encontramos lateralmente, apoyándose sobre la superficie costovertebral, la cadena laterovertebral dorsal, desde donde van a salir, en algunos casos, fibras postganglionares que van a regular la función visceral no solo de los órganos torácicos, sino también de los órganos abdominales, como así también van a regular la función secretora y el tono vasomotor general, con lo que podemos ir comprendiendo las influencias que pueden generar las disfunciones de esta región, tanto a nivel craneal, manifestándose por cefaleas, por vasoespasmos de la arteria vertebral, por ejemplo, o de la arteria carotidia, también repercusiones a nivel del miembro superior y miembro inferior con parestesias vasculares, disfunciones viscerales neurovegetativas por alteración de las metámeras T2, T4 a nivel torácico o de las vísceras abdominales a través de los segmentos T5, T12 por la relación con los nervios espláticos. No menos importante, y atravesando toda la cavidad torácica, encontramos al nervio vago, hoy tan estudiado, quien sabemos que aporta el componente parasimpático a todas las vísceras torácicas y subdiafragmáticas hasta la mitad del colon transverso derecho. Pero no menos importante es recordar y destacar que si bien este nervio representa el elemento parasimpático más extenso, el 80% de sus fibras son sensitivas, siendo el responsable de la mayor parte de la función interoceptiva corporal y de esta manera también determinante del tono neurovegetativo general, por lo tanto responsable de asegurar el buen estado de salud. Desde una visión osteopática, comprender esta parte del sistema nervioso es muy importante, teniendo en claro que ambas divisiones, tanto la simpática como la parasimpática, no son sistemas antagónicos, sino que funcionan como sistemas complementarios, asegurando el tono vegetativo adecuado a las diferentes circunstancias y determinando de esta manera el buen equilibrio neurovegetativo indispensable para el mantenimiento de la homeostasis corporal y por ende del buen estado de salud. Por todo lo referido y observando esta figura, queda claro que la cavidad torácica establece importantes relaciones anatómicas articulares, musculares, faciales, vasculares, viscerales y nerviosas. Y si bien es mucho más lo que podríamos referir sobre esta región, el objetivo de esta charla es poder evidenciar que la cavidad torácica como región corporal tiene una gran implicancia funcional que va más allá de la función cardiopulmonar, que ya de por sí es relevante, por lo que es necesario ampliar la mirada para poder comprender los distintos procesos fisiopatológicos que pueden estar generando los diferentes cuadros clínicos. Dada la complejidad anatómica del tórax, también puede comprenderse que son muchas las posibilidades de disfunciones que puede presentar
esta región, entendiendo también que los diferentes bloqueos pueden generar síntomas locales o a distancia, dado los vínculos funcionales que presenta con el resto de las regiones corporales, ya sea por compromiso articular, miofacial, vascular, visceral o nervioso. Así entendemos cómo disfunciones vertebrales o costovertebrales, por ejemplo, podrían ser el origen de cefaleas por facilitación medular, afectando el angiotoma, o por irritación del ganglio estrellado, causando cefaleas occipitales por vasoespasmos de la arteria vertebral, como ya referimos, o parestesias del miembro superior, o también disfunciones de clavículo primera costilla, o como así también disfunciones viscerales, alterando por tensiones faciales la entrada torácica y afectando los desfiladeros cérvico-escapulares. Asimismo por irritación periférica de los nervios, tanto en el espacio costal o en su trayecto hacia el órgano efector, generando trastornos somáticos o viscerales según el nervio de que se trate, etc. Solo menciono algunos ejemplos. Lo que debe quedar en claro es que siempre que exista una disfunción somática, sea articular, facial, visceral, se van a producir alteraciones reflejas que generan informaciones anómalas, generando, por supuesto, respuestas anómalas también. Por tal motivo, conocer la anatomía desde sus niveles, como decimos siempre, más macro a los más micro, como así también su fisiología, es imprescindible para poder interpretar la clínica del paciente y llegar a un diagnóstico adecuado. Y por lo tanto, comprender que mantener la funcionalidad mecánica de cada una de las estructuras que conforman esta cavidad es indispensable para que no se generen informaciones aberrantes que desequilibren el sistema. Como en todos los casos, cualquiera sea el motivo por el que consulta el paciente, desde la osteopatía se realiza un diagnóstico de convergencia que nos permite interpretar este proceso fisiopatológico, o sea, esa cadena lesional, y así poder dilucidar el origen de los síntomas. La anamnesis, como siempre, es relevante y en ella se considerarán tanto el síntoma actual, el motivo de consulta del paciente, como todos los antecedentes, teniendo en cuenta sus enfermedades, cirugías, traumatismos, estados emocionales, posturas laborales, etc. Por supuesto, analizaremos los estudios complementarios que permitan hacer un diagnóstico diferencial y asimismo luego se continúa el protocolo diagnóstico a través de una inspección estática y dinámica, continuando con una palpación y test de movilidad específicos para cada uno de los sistemas. Es por esta razón que en la formación de la escuela y en la formación osteopática en general se pone énfasis en aprender a través de la palpación e individualizar cada estructura anatómica, percibir su movilidad en su artrocinemática para poder determinar a través de estos test específicos los posibles bloqueos funcionales. Respecto al tratamiento osteopático, no existen protocolos terapéuticos, cada tratamiento es individual para cada persona y en ese momento. Los tratamientos no dependen de los síntomas y el enfoque terapéutico, entonces, como ya dijimos, está basado en una evaluación exhaustiva que permita comprender esa cadena lesional, digamos, teniendo en cuenta no la foto del paciente, sino toda su película, y pudiendo determinar entonces la o las posibles causas que originan la sintomatología. Así, desde una perspectiva osteopática y especialmente en los procesos crónicos, se trata de determinar lo que nosotros denominamos lesión prioritaria, considerando a esto como los bloqueos funcionales principales que en ese momento son los que están desregulando al paciente, digamos, o que no permiten que esos mecanismos de autorregulación logren que ese paciente
recupere su capacidad de adaptación. Por eso el objetivo terapéutico siempre será restablecer la funcionalidad de las diferentes estructuras corporales que se encuentren bloqueadas a fin de estimular esos mecanismos autorregulatorios que le permitan al cuerpo recuperar la capacidad de adaptación. Conocer la anatomía y la fisiología normal es imprescindible para poder comprender la disfunción y los procesos fisiopatológicos que permitan la elaboración de un diagnóstico acertado y de un tratamiento individual para cada paciente. Por eso la osteopatía nos brinda razonamiento clínico y las herramientas de evaluación y tratamiento específicas para cada caso a través de diferentes terapias manuales. A manera de resumen, entonces, podríamos decir que la osteopatía propone un razonamiento clínico integral y enseña a través de la palpación a individualizar cada estructura anatómica, entender y percibir su movilidad, para luego poder diagnosticar a través de test específicos los posibles bloqueos funcionales, entendiendo que en esta región, en la cavidad torácica, las disfunciones vertebrales y constotransversas tienen repercusiones muy importantes, no solo desde un punto de vista mecánico, pudiendo afectar la postura corporal global, sino también generando alteraciones viscerales, vasculares, neurovegetativas, con afectación del estado de salud general, pudiendo ser entonces el origen de diferentes cuadros clínicos, locales o a distancia. Y siempre me gusta terminar con este mensaje donde debemos comprender que cada paciente es único y dado que nunca se puede pensar en lo que no se sabe, nuestra única limitación es el conocimiento. Culminando entonces con esta charla, espero haber podido transmitirles, tomando como ejemplo a la región torácica, lo que representa la osteopatía como disciplina integradora desde sus perspectivas diagnósticas y terapéuticas, entendiendo que la osteopatía es filosofía, ciencia y arte. Filosofía sustentada en este concepto de comprensión de la unidad estructura-función, tanto para la salud como para la enfermedad. Ciencia a través de la comprensión de los procesos químicos, físicos y biológicos que se relacionan con el mantenimiento de la salud, la prevención, la cura y el alivio de la enfermedad. Y arte representado en la aplicación de la filosofía y la ciencia en nuestra práctica terapéutica. Espero que esta charla les haya sido útil, que disfruten de las otras ponencias. Los esperamos y muchas gracias.